Bien, jóvenes, vamos a revisar entonces nuestro tema de hoy que viene a ser la parte de morfología. Tenemos ahí nuestro chat activo, así es que cualquier cosita, cualquier consulta lo van escribiendo, lo vamos revisando. Si no, en todo caso, prenden su audio y lo vamos viendo, ¿ya? Ok, está el micrófono, estamos compartiendo, ya está. Bien, hoy día vamos a ver un segundo punto en la gramática. Ya hemos visto un primer punto que era la parte de fonología. Fonología la llegamos a ver hace un par de semanas más o menos, ¿cierto? Y cuando hablamos de fonología, teníamos una expresión similar en tanto esta terminación logía, al igual que morfología. Y bueno, esa terminación logía nos habla acerca del estudio o del tratado de algo. Cuando vimos acerca de fonología, se refería justamente al estudio de los sonidos de la lengua. Y en este caso, cuando hablamos de morfología, ¿cierto? Hace referencia al estudio de la forma. Pero como estamos en lengua, morfología va a hacer referencia al estudio de la forma de las palabras, que quiere decir cómo es su estructura interna, describir la estructura interna de la palabra, lo cual nos va a llevar a entender un poco los procesos de formación de las nuevas palabras, ¿no? Entonces, conociendo la estructura interna de la palabra, podríamos entender cuáles son los mecanismos que promueven la formación de nuevas palabras, utilizando dos o más lexemas, utilizando lexema más morfemas gramaticales derivativos, utilizando ambas circunstancias, lexema, lexema y derivativos, ¿no? Y entonces vamos a ver justamente que la morfología se va a encargar básicamente de eso, de estudiar, de explicar y de describir la estructura interna de la palabra, la cual nos va a permitir entender los procesos de formación de las nuevas palabras. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de morfología, hay que tener en cuenta que se refiere al estudio de la forma de las palabras. ¿Ok? Ya, vamos a ver entonces. Ya vi que dejó unas hojitas en blanco. Podremos hacer un esquema. De pronto vamos a ver las diapositivas donde está esquematizado, ¿no? Pero podremos hacer un esquema pequeñito previo para entender puntualmente algunos aspectos. Por ejemplo, así como hablamos de fonología, y decíamos que la fonología tenía una unidad mínima de estudio, que era el fonema. De la misma manera, la morfología, tiene también una unidad mínima de estudio, que es el morfema. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de la parte de gramática, hablamos de ese conjunto de reglas que gobiernan el funcionamiento de una lengua, pero que se estructuraron en niveles para poder organizarse mejor. Y entonces ahí tendríamos los niveles como la fonología, morfología, semántica y sintaxis que veremos más adelante en las próximas semanas. Entonces, cuando vemos esta expresión fonología y reconocemos que tiene una unidad mínima de estudio que es el fonema, habíamos dicho algunas características del fonema. Entre otras, el fonema tenía una característica particular y que era abstracto. ¿Cierto? El fonema es abstracto. Porque si nosotros recordamos y reconocemos, la gramática no está restringida o supeditada a la escritura, ¿no? Recordemos que las culturas tradicionalmente han sido orales y que luego, pues posterior, de alguna manera, bajo ciertas circunstancias y algunos intereses, crean la escritura. Entonces, la gramática como tal no está supeditada a la escritura, sino es mucho más amplio. La escritura es una cápita aparte, vinculada a la gramática, dependiente de la gramática más bien. Entonces, no es necesario tener escritura para que una lengua tenga gramática, es todo lo contrario. ¿No? Una lengua que tiene gramática, que es funcional, puede tener un sistema de escritura.
¿Listo? Y entonces volvemos a que la gramática es abstracta. Así como la fonología, la morfología, la semántica y la sintaxis van a tener unidades de estudio que van a tener la característica particular de ser abstracto. Entonces, así como el fonema es abstracto, el morfema también es abstracto. ¿Qué quiere decir? Que está en la mente del hablante, ¿cierto? En la psique, ahí, en estructura profunda. Sin embargo, necesitamos en el fonema valernos de un aspecto físico, material, para poder describir los fonemas, explicar los fonemas e incluso materializar los fonemas. Y esa estructura física concreta, recordemos que referían a los fonos, ¿cierto? Entonces, cuando hablábamos de fonología como ciencia, con unidad mínima de estudio, fonema, el fonema se valía del fono para poder, de alguna manera, describirse, ¿no? Se valía de esta forma material, concreta, física, respecto al sonido para poder describirse, ¿ok? Vamos a dejar la fonología en una esquinita. Y entonces, de la misma manera, la morfología, que estudia la forma de las palabras, tiene una unidad mínima de estudio que es el morfema. Sin embargo, el morfema también necesita valerse de una estructura física material, que se va a denominar, vamos a ver acá, morfo. ¿Listo? Entonces, mientras que el morfema es una estructura mental, ideal, abstracta, el morfo es la parte en la cual se materializa el morfema. ¿Hasta ahí, más o menos? Ahora, sucede que no siempre hay una sola materialización del morfema, sino es posible que tengamos más de una materialización. Entonces podríamos encontrar no solamente el morfo 1, sino de repente morfo 2. O quizá en algunos casos podríamos encontrar otra materialización y tendríamos morfo 3. ¿Sí? Así, digamos. Lo regular podría ser pues una, ¿no? Pero también hay casos donde pueden haber dos o pueden haber más. Cuando estamos frente a esa circunstancia, hay una palabrita que nos ayuda a, de alguna manera, identificar esa circunstancia, ¿no? Y esa palabrita es alomorfo, ¿ok? Entonces hemos escuchado la palabra morfología, hemos escuchado la palabra morfema, hemos escuchado la palabra morfo y también hemos escuchado la palabra alomorfo. Y entonces a veces uno también suele confundirse, ¿no? Dice, no, son sinónimos, no, son muy parecidos, ¿no? Pero en realidad ni son sinónimos, ni son parecidos, pero sí están vinculados, ¿ok? Entonces, el morfema suele ser algo así como la idea de algo, si lo llevamos a unidad mínima significativa, la idea de algo. El morfo es algo así como la parte material de esa idea, cómo se materializa esa idea. Y el alomorfo es cuando se ha materializado de más de una forma, ¿ok? ¿Cómo lo llevaríamos a un ejemplo un poquito más visible, ¿no? Porque aquí todo es mucho como muy abstracto, ¿no? Miren, vamos a utilizar el verde, ¿ya? Ok, el verde. Cuando hablamos de morfema, hay que tener en cuenta que se refiere a una unidad, vamos a poner aquí, unidad mínima, se dice significativa. A, a eso vamos a apuntar cuando hablemos de morfema. Unidad mínima significativa y ya sabemos que es abstracta. ¿Listo? Ahora, pero cuando me dicen morfema, ¿cómo sería esa unidad mínima significativa abstracta? Por ejemplo, el más clásico es cuando hablamos de la idea de número, específicamente
plural de pronto. Entonces, ¿el morfema qué viene a ser? Por ejemplo, podríamos decir la idea de número, vamos a ponerle aquí, plural, que involucra decir más de un elemento. ¿Sí? La idea de número plural, que involucra más de un elemento. ¿Ok? ¿Cómo se materializa esa idea de número plural que involucra más de un elemento? Por ejemplo, cuando decimos niño, ¿cierto? En singular, o cuando decimos niños en plural. Y entonces ahí vemos esta marca que hace referencia a ese más de uno. Pero como decíamos, a veces hay circunstancias donde la materialización no solamente se da de una manera, sino de más de una manera. Entonces hay otra palabra, podemos utilizar acá la palabra pan, de pronto. Y esa palabra pan, si la convertimos de singular a plural, tendríamos panes. Entonces tendríamos la ES. ¿Listo? Entonces veo cómo es que se puede materializar una idea significativa en más de una forma material. Cuando estamos frente a esa circunstancia, en un mismo enunciado, podemos ver en ese mismo enunciado las dos formas materiales de la idea de algo. Es ahí cuando hablamos de esta circunstancia, denominada alomorfo. ¿Ok? Ese alo, pues, no es otra cosa que decir variación, ¿no? Cuando habla de halo, implica variación, variación del morfo. Entonces, hay una versión, dos versiones o más versiones, ¿ok? De un morfema. ¿Listo? Otro que también es clásico, miren, si decimos, por ejemplo, la idea de pequeño. Entonces, cuando decimos la idea de pequeño, ya, creo que se refiere cuando hablamos de diminutivo, ¿cierto? Ya. Entonces, hay morfemas gramaticales que expresan diminutivo. Sí, cuando se refiere a algo que es más pequeño, uno más pequeño que otro. Y entonces ahí podríamos tener, ¿no? Si decimos niño, podríamos decir ni, dos, por ejemplo. Y entonces observamos este it, que hace referencia al diminutivo, ¿cierto? Si decimos pan, podríamos decir de repente pancitos o pancito, ¿no? Y vemos ahí la presencia del diminutivo. Entonces, vemos que dependiendo de la raíz, por ejemplo, si termina en, podríamos decir ahí, ese niñito o ese pancito, ¿no? Podríamos tener estas diferentes materializaciones, ¿no? Como una alternancia, como un alomorfo. ¿Se dan cuenta? ¿Podría haber más de dos? Sí, podría haber más de dos. Por ejemplo, hay uno que es bastante clásico. Por ejemplo, si decimos esta palabra que hemos utilizado hace poco, asimétrico, ¿no? Y vemos la A que expresa negación. Podríamos decir ilegal. Y observamos esa I que expresa esa contrariedad al legal, esa negación. Podríamos decir desarmar. Y vemos también este des como tal. Incluso podríamos tener el in de indecente, podríamos tener el in de imprudente, y vemos entonces cómo hay más formas que se suman a esas diferentes materializaciones. Y a todo eso se le va a denominar alomorfo. ¿Se dan cuenta? Pero ¿y cómo sería la descripción del morfema, no? Porque es la idea de algo, ¿no? Entonces diríamos que el morfema sería algo así como la idea de negación. El morfema es eso, la idea de algo.
Esa unidad mínima significativa es la idea de plural, la idea de diminutivo, la idea de negación, ¿no? Y entonces se materializa de una manera, en algunos casos de dos maneras, y en algunos casos de mayor cantidad de maneras. Y vamos a poder hablar de estos alomorfos cuando veamos que en un enunciado, en un mismo enunciado, se ven esas alternancias o esas diferentes materializaciones. No, no quiere decir que de repente yo agarro, estoy viendo un enunciado y digo, panes, ay, ahí tengo un alomorfo, ¿no? Panes, ahí hay un alomorfo. No, tengo que ver la alternancia. Ah, tendría que decir, por ejemplo, la S y la ES. Sí. Como por ejemplo que diga, no sé, pues, aquellos niños comen muchos panes. Entonces, en ese enunciado veo niños con la S y veo panes con la ES. Y entonces puedo decir que en ese enunciado hay presencia de alomorfo de plural, porque estoy viendo las dos formas materiales en las que se ha materializado la idea de plural. ¿Ok? Entonces, esta aclaración es importante para poder comprender un poquito de qué va estas expresiones que a veces confundimos, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que no son sinónimos, sino que se encuentran vinculados de esta manera, ¿no? Morfema, la unidad de estudio de la morfología, que es abstracto, que necesita valerse de una forma material, que se va a llamar morfo, pero cuando existe más de una forma material, entonces ahí vamos a hablar de los llamados alomorfos. ¿Listo? Eso hay que tenerlo más o menos claro porque a veces nos suelen hacer algún tipo de preguntas sobre los alomorfos y entonces uno podría quizá no estar muy seguro de a qué hace alusión. ¿Listo? Saben, cualquier cosita va escribiendo en el chat, jóvenes, y ahí lo voy revisando para poder identificar. Ajá, cierto, elite. Elite, ese va a ser muy, muy conocido. Elite para diminutivo. ¿Ok? Listo. Vamos a hacer un esquemita más y luego nos vamos con sus PPTs. Calma, ya llegamos, ya vamos llegando. A ver qué hora es. No sé si estamos bien. Miren, ahora que ya más o menos hemos más o menos captado la idea del morfema, el morfo y el alomorfo, entonces ahora vamos a hablar ya directamente de los morfemas. ¿Ok? Cuando hablamos de los morfemas, vamos a poner acá, morfema, hay que tener en cuenta que hay dos grandes grupos de morfemas, ¿ok? Dos grupos de morfemas. Entonces vamos a tener un grupo de morfemas denominado lexemas, ¿no? Lexema, y otro grupo denominado gramatical. Entonces, los morfemas van a ser de dos tipos, lexemas y morfemas gramaticales. Morfemas o le llaman también morfo básico, porque es la base, o le van a llamar también, como en el colegio, ¿no? Raíz, la raíz de la palabra. ¿Ok? Pero de forma gramatical estricta, le vamos a decir lexema, o sea, su nombre más estricto, su nombre más gramatical, digamos, ¿no? Entonces, el morfema se clasifica en dos grupos, en lexemas y en morfemas gramaticales, ¿ok? Pero este morfema básico o lexema suele ser esa suerte de raíz, ¿no? Cuando estamos en el colegio siempre a mí me decían, es la raíz de la palabra, no es la raíz, ya, la raíz, la parte fija, lo que no se mueve, ya, eso, digamos. Y entonces sucede que cuando hablamos de los morfemas gramaticales, entonces no es la raíz, no es la parte básica de la palabra, sino más bien es lo que sí se mueve. ¿Se dan cuenta? Mientras que uno es la raíz, los otros morfemas son los que se mueven, no son la raíz. Y más bien estos morfemas gramaticales lo que hacen es moverse hacia la raíz. Estos morfemas gramaticales lo que hacen es incorporarse a las raíces, ¿ok? ¿Cuáles son estos morfemas que se incorporan a las raíces? Van a ser clasificados también en dos grupos. Vamos a tener los morfemas flexivos
y los morfemas derivativos. ¿Ok? Vamos a escribir un poquito mejor flexivo, está un poco chueco aquí. Morfema gramatical flexivo. ¿Listo? Entonces, los que se mueven a la raíz, los que se añaden a la raíz, son flexivos y derivativos. Dentro de los flexivos, tenemos otra clasificación y vamos a encontrar a los flexivos simples y a los flexivos llamados amalgama. ¿Ok? Esta expresión quizá no suele ser muy común, ¿no? Amalgama. ¿Qué sucede con este flexivo amalgama? Si usted ha escuchado en algún momento la palabra amalgama, dicen que el uso de la palabra amalgama específicamente tiene que ver con los metales, ¿no? Entonces, cuando dice estos metales se han amalgamado, quiere decir como que se han unido, ¿ok? Eso es amalgama, unión, y se utiliza para literalmente hablar de metales que se han unido, ¿listo? Pero en lengua vamos a utilizar de forma analógica, ¿no? Esta expresión amalgama. Y entonces quiere decir que hay información, características, rasgos que se han unido. ¿De qué? Cuando hablamos de flexivos amalgama, vamos a hablar exclusivamente de verbos. Exclusivamente de verbos. ¿Ok? ¿Y qué sucede con esos verbos? Que tenemos una raíz. Por ejemplo, acá, la raíz sería compra, si hablamos de comprar. Y cuando hablamos de la amalgama, hablamos de lo que se añade a esa raíz verbal. Vamos a volver a escribir acá la raíz, comp, y lo que se añade, por ejemplo, es la O. Si yo digo compró, ahí está la amalgama. Además de la raíz está la O. Y la O se dice que es amalgama porque se unen varias características en esa sola O. ¿Ok? ¿Qué características? Por ejemplo, si yo digo compró, entonces compró, no es yo compró, no es tú compró, sino es él compró. Ah, persona gramatical. Entonces, en el amalgama yo puedo detectar la persona gramatical de la flexión verbal. Ah, entonces voy a decir, pues no, ya en este compró, ¿qué cosa hay? Persona. Si digo él compró, no es ellos compraron, sino es él. Ah, ya, entonces me habla de una persona. Entonces estamos frente a número verbal. Si yo digo él compró, entonces no es comprará, no es compráramos, sino es compró. Entonces habla de tiempo. Tiempo verbal, ¿cierto? Entonces esa O tiene persona gramatical, número, tiempo verbal. Y hay otras características más que quizás no son tan emblemáticas como estas, pero que están presentes. Por ejemplo, si decimos él compró, quiere decir una acción que ya terminó. Él compró ayer, él compró hoy en la mañana, él ya lo compró, ya es suyo. Entonces nos habla de una acción concluida, lo que nos va a dar un aspecto llamado aspecto perfectivo. Ah, entonces aquí diremos que también nos habla acerca del aspecto verbal. ¿Listo? Cuando decimos él compró, también decimos que es una acción que puede ser real, ¿cierto? No hay carga subjetiva, no hay carga de orden imperativa, sino cuando digo él compró, nos dicen que puede ser una información real, por lo que estaríamos frente al modo verbal indicativo. Ah, entonces aquí en esa O también hay modo, también hay modo. Entonces, en esa O se han unido persona, gramatical, tiempo, verbal, número, modo y aspecto. Estas 5 características verbales, también llamadas desinencias verbales, se fusionan en un morfema llamado amalgama, que se une a una raíz verbal para darle flexión verbal. Por eso es que es gramatical flexivo,
porque el verbo se flexiona. Pero generalmente no se le dice verbo flexionado, sino se le dice verbo conjugado. ¿Cómo conjugado? Conjugado con la persona gramatical, con el tiempo verbal, con el número, con el modo, con el aspecto. Todo eso quiere decir que el verbo está conjugado. Cuando hablamos de verbo conjugado, es un verbo flexionado. ¿Por qué? Porque tiene morfema gramatical flexivo. ¿Ok? De repente esas expresiones que usted ha escuchado, conjugado, flexionado, están en raíz a este morfema flexivo amalgama. ¿Ok? Ahora, ¿qué más tenemos ahí? Nos dicen que los flexivos no solamente son amalgamas, sino también son simples. ¿Ya? Y los simples hacen referencia a género y hacen referencia a número. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de morfemas gramaticales flexivos, es cuando la palabra se flexiona. ¿Y en qué se flexiona la palabra? Género, en número y en conjugación verbal. ¿Ok? Ejemplo concreto, porque ya sé que esto es muy abstracto, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, vamos a tener acá género. Si tenemos la raíz, vamos a poner acá la raíz, gat, de gato, ¿no? Entonces, en género tendríamos gat. Vamos a ponerle ahí la rayita para tenerlo en cuenta. Gato. Y si queremos número, podríamos decir gatos. Entonces observo claramente el morfema flexivo de género y el morfema flexivo de número, que son estos morfemas gramaticales que se añaden de forma posterior, de forma de sufijo a la raíz verbal. A la raíz, perdón, a la raíz que puede ser un sustantivo, un adjetivo, un determinante. ¿Ok? ¿Qué más tenemos acá? Bueno, los derivativos. Vamos a ver acá si hay alguna duda por ahí, lo van escribiendo, lo vamos viendo, ¿ya? Los derivativos. Los derivativos, Sí, a diferencia, disculpe. sí, Sí, quería consultar con respecto al flexivo amalgama, en el ejemplo que usted dio en caso de compró. En caso ujú. de aspecto, cuál sería el... Por ejemplo, cuando hablamos del aspecto, ¿no? Tenemos el aspecto perfectivo y el aspecto imperfectivo, ¿no? Perfectivo y el aspecto imperfectivo. El aspecto verbal nos habla acerca de cuando tenemos una acción concluida que se va a considerar perfectivo y nos habla también de una acción no concluida que a esa se le va a llamar imperfectivo. Por ejemplo, ¿cómo sería no concluida? Si decimos, Luis está comprando una bicicleta. Entonces, está comprando. ¿Ya terminó la acción de comprar? No, porque está en la tienda eligiendo su bicicleta, no comprándola. Entonces, cuando hablamos del verbo, existe esta suerte de división en base a en qué momento de la acción nos encontramos. Si es una acción que ya concluyó o que aún no concluye. Y entonces, por eso tenemos el perfectivo que involucra que ya se terminó la acción o el imperfectivo que dice que todavía está en curso, que todavía no se concluye. Aunque podríamos decir también, Luis comprará una bicicleta. Entonces, como todavía no se concluye, se va a considerar imperfectivo también, ¿no? Entonces, en ese sentido, compró tendría que tener esta suerte de aspecto perfectivo, ¿no? Que es una acción que ya culminó. ¿Sí? ¿Solo se da en los casos de los verbos? O sea, en el flexivo. Y solamente se da el caso de los verbos. Solo se da en el caso de raíces verbales porque a estas características se les va a llamar desinencias verbales o características verbales, ¿no? No se da en sustantivos, adjetivos, no solamente en verbos porque en el verbo se habla de una acción y en ese sentido se puede decir si es una acción concluida o no concluida. Mm. Ok, de acuerdo. Y no Muchas se da, por gracias. ejemplo, si hablamos de los verboides, ¿no? Si hablamos de los verboides, podríamos decir comprar, por ejemplo, ¿no? Si decimos, vamos a poner aquí,
comprar, ¿no? Si decimos, por ejemplo, comprar, y uno dice, ya, ¿y en qué aspecto está, no? O sea, yo quiero saber si comprar puede tener aspecto. Pero hay un detalle ahí. Mire, vamos a ponerle rojito. Tenemos la misma raíz comp y tenemos este ar. Si yo digo comprar, o sea, ¿qué persona gramatical tiene? Pues yo comprar, tú comprar, él comprar, nosotros comprar, vosotros, como que no tiene persona gramatical, ¿no? Comprar, ¿en qué tiempo? Comprar, pues no tiene tiempo, ¿no? ¿Qué modo? Tampoco tiene modo. Entonces, cuando tenemos un verboide, justamente esta expresión verboide es como decir androide, ¿no? Entonces, se supone que el androide es la simulación de un humano, o sea, algo que no es un humano, pero como que simula ser un humano, ¿no? Entonces, cuando se le da esta denominación a los verbos, en este caso comprar como verboide, es como que tú lo ves y dices, es un verbo, ¿no? Pero hay un problema, no está funcionando como debería funcionar un verbo. ¿Por qué? Porque el verbo tiene la particularidad y la característica de tener conjugación. Y en ese sentido es que funciona. En cambio, si digo comprar, o sea, no tiene persona, no tiene número, no tiene tiempo, no tiene modo, no tiene aspecto. ¿Por qué? Porque es un verboide. ¿Se dan cuenta? Pero yo he visto comprar en una expresión verbal. Sí, pero hay un detalle. Generalmente va a ir acompañado de un verbo auxiliar. Entonces, de repente podría decir, va a comprar. Y eso sí funciona, ¿cierto? Entonces, pero comprar no tiene persona. Correcto, no tiene persona. Pero hay alguien que asume el amalgama y es justamente el verbo auxiliar. Ese primer verbo de la perífrasis, ese va. Yo digo va es él va a comprar. Y entonces el verbo auxiliar decide soportar a la amalgama para que esa estructura funcione en una oración con persona gramatical. Entonces ahí se podría decir, él o ella va a comprar una bicicleta. ¿Se da cuenta? Entonces, hay que tener en cuenta eso, pero lo vamos a ver cuando veamos verbos, ¿no? Pero es importante tener en cuenta que un verboide no tiene la conjugación de persona, tiempo, número, modo, aspecto, porque no se encarga de llevar al morfema flexivo amalgama, por ejemplo. ¿Ya? Lo voy a borrar para no confundirnos aquí. ¿Ya? Listo. A ver, entonces, cuando volvemos aquí en caso de los morfemas gramaticales, ¿no? También vamos a encontrar a estos llamados derivativos, ¿no? Y los derivativos, a diferencia de los flexivos, tienen la propiedad de hacer que las palabras cambien de significado, en menor o en mayor medida. O sea, hay un cambio significativo que puede ser pequeñito o que puede ser grande, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver aquí alguna palabra. Mm, si decimos aquí, la raíz, vamos a escribir acá la raíz, sol, ¿no? Y queremos añadirle un derivativo. Entonces podría decir solar. ¿No? Entonces tenemos sol más ar, solar. ¿Listo? Entonces, ¿la palabra solar existe? Bueno, sí, antiguamente en los hospitales habían solares, ¿no? Que eran lugares específicos donde los pacientes eran llevados a tomar el sol para estimular una serie de procesos metabólicos naturales y además propiciar la absorción de la vitamina D, entre muchas otras funciones, ¿no? Entonces es un lugar donde se toma el sol, ¿no? Un solar. ¿Y entonces qué sucede ahí? El solar no tiene el mismo valor significativo que sol. O sea, viene de sol, pero al añadirle un morfema gramatical derivativo, he logrado crear una palabra con un significado distinto. Tiene como base a la raíz sol, pero el significado ha cambiado, se ha diversificado, ¿no? Entonces, el morfema gramatical derivativo tiene la facultad de
crear nuevo léxico, ¿no? De incrementar el léxico de una lengua. Esa es la particularidad del morfema gramatical derivativo. ¿Listo? Una palabra más. Vamos a poner aquí la palabra, por ejemplo, flor. Y le añado un derivativo, por ejemplo, al. Entonces tengo floral. ¿Listo? Ahora, ¿qué más puedo observar ahí? Obviamente hay un cambio significativo. Flor diferente a floral. Tienen una misma raíz, tienen un significado que pueden compartir hasta ciertos rasgos, sí, pero es un significado diferente, ¿no? Si digo flor, es la flor, esa que nosotros vemos con pétalos, colores, ¿no? Pero si digo floral, ya no es una flor, ¿no? Sino depende de algo más. Podría decir detergente floral, o podría decir aroma floral, ¿no? Entonces, flor como tal es un sustantivo, pero floral, ahora construido, es un adjetivo. ¿Se da cuenta? Entonces, este al podríamos decir que es un sufijo adjetivizador, entre otros, ¿no? Y entonces, añadido a un sustantivo, este sufijo adjetivizador va a convertir a la palabra sustantivo en un adjetivo. Y entonces los morfemas gramaticales derivativos tienen esa posibilidad, ¿no? De además de cambiar el significado de la palabra, propiciar un cambio en la categoría gramatical de la palabra. No lo va a hacer en todas las palabras, ¿no? Porque si tenemos acá sol, que es sustantivo, y luego tenemos solar, también sigue siendo sustantivo. Entonces, no siempre se va a propiciar ese cambio de categoría gramatical, pero es posible, ¿ok? Es posible. Entonces, más o menos, como vemos aquí, los morfemas flexivos son diferentes a los morfemas derivativos. Los flexivos solamente hacen que las palabras se flexionen, no es como un tubo, ¿no? Que usted lo somete al calor y el tubo se puede flexionar. Una rama de un árbol puede ser flexible, ¿no? ¿En qué? En género, en número y en flexión verbal. Pero cuando hablamos de los morfemas gramaticales derivativos, es cuando ya hay una transformación, ya hay una modificación de significado y posiblemente de categoría gramatical. ¿Ok? Además, aquí podemos ver algo más. Miren, en el caso de los lexemas, si usted se da cuenta, ustedes se dan cuenta aquí en los lexemas que son las raíces, que son las formas básicas del morfema. Hay raíces que no pueden funcionar solo las raíces. Por ejemplo, acá dice compro. No funciona solo, necesita de un morfema más, que podría ser el amalgama. Si veo gat, no funciona solo, necesita de un flexivo, una o de un flexivo, de una A para decir gato o gata. Pero también hay otros lexemas que no necesitan más, como la palabra sol. Entonces la palabra sol, a diferencia de las otras, por ejemplo, no necesita de flexivos, ¿no? Funciona solita. Entonces cuando hablemos de las raíces, de los lexemas, habrán lexemas que necesitan de un flexivo para funcionar, para mostrarse, para presentarse, pero también habrán otros lexemas, otras raíces que no necesitan nada y que solo la raíz construye ya una palabra sin necesidad de morfemas flexivos. ¿Ok? Ya, vamos a avanzar ahora sí. Disculpe que nos hayamos tomado tiempo, pero en realidad, cuando veamos las diapositivas ahora, vamos a sentir como que ya hemos visto la información. Entonces, eso va a ayudarnos un poquito más a fijar la información y era necesario hacer estas aclaraciones precisas para evitar confusiones. ¿Ya? Entonces, esta diferencia entre morfema, morfo y alomorfo era importante precisar. Y esta suerte de clasificación de morfemas también es importante porque nos permite conocer la estructura interna de la palabra. ¿Listo? Vamos a ver entonces sus diapositivas, ¿ya? Vamos a ver, ahí. ¿Tenemos algún mensaje por aquí? La señora no tengo nada de los de trabajar.
estrechamente relacionado con la lexicología, plantear preguntas porque he visto muchos nuevos textos relacionados en la medicina económica, sino que se mantiene de forma común. Claro, la lexicología justamente es el estudio del léxico, ¿no? O sea, si decimos lexicología, así como morfología, ¿no? Lexicología es el estudio del léxico, ¿no? Y para estudiar el léxico necesitamos conocer la estructura interna de la palabra y ver cómo es que se va diversificando a través justamente de estos morfemas gramaticales derivativos, ¿no? Nosotros vamos a ir viendo cómo es que el significado base de una palabra se va moldeando y se va diferenciando en una y otra expresión. Entonces, la lexicología es el estudio del léxico, ¿se dan cuenta? Pero para estudiar el léxico, para estudiar estas palabras o estas nuevas palabras que se van creando, se tiene que vincular a la morfología, porque es la morfología quien estudia la estructura interna de las palabras. Entonces, digamos algo así como que la lexicología se vale de la morfología para describir este nuevo conjunto de palabras. Entonces yo tengo la lexicología, pero necesito de la morfología para describir estas nuevas palabras. ¿Cómo es que se han ido construyendo? ¿Cómo es que se han ido formando? ¿De qué palabra deriva? ¿Qué significado se va cogiendo? ¿Y cómo se va diversificando? ¿Sí? Definitivamente están vinculados. ¿No? Y la lexicología se vale de la morfología. ¿Ok? A ver, vamos a ver acá. Y esto va a ser rapidito porque ya más o menos hemos visto toda esta información en esos dos esquemitas que hemos hecho. Miren, morfología, disciplina lingüística, que estudia la estructura interna de la palabra y eso nos va a llevar a los procesos de formación de nuevas palabras. ¿Sí? Formación léxica, formación de palabras, ¿no? El léxico son palabras, ¿no? Unidas bajo un vínculo, ¿ok? La unidad mínima de análisis morfológico es el morfema. Ya, sí vemos eso. El morfema es la unidad mínima de estudio, ¿cierto? De la morfología. Recordemos que es abstracto. El morfema es abstracto. Ahora, aquí nos han colocado algunas palabras para más o menos ir viendo justamente. Vamos a ponerle aquí. Para ir viendo justamente cuando tenemos un lexema, cuando tenemos derivativo y cuando tenemos flexivo. Si nos hubiesen podido hacer una separación morfológica de la palabra relojero, sería esta segmentación. Reloj, que es la base, que es la raíz. Que es un derivativo que nos habla acerca de la persona que arregla los relojes, ¿no? O se dedica a vender relojes, ¿no? Mientras que la O le da la flexión de género a justamente esa raíz. ¿Se dan cuenta? Relojero, lexema, derivativo, flexivo. Entonces, cuando hablamos de los procesos de formación de palabras, estaremos frente a un proceso de formación llamado derivación. ¿Por qué derivación? Porque tiene derivativo, porque tiene morfema gramatical derivativo, que ha hecho que la palabra cambie de significado. No es lo mismo decir reloj que decir relojero, ¿cierto? Pero sabemos que viene de reloj. ¿Qué es lo que ha hecho el morfema gramatical derivativo? Derivar el significado de una palabra en otro significado. ¿Ok? Si decimos acá corchos, por ejemplo, tenemos acá saca, lexema, sac, y corch, lexema, ¿cierto? Tenemos acá flexivo, flexivo, flexivo de género, flexivo de número. Pero ¿qué sucede ahí? Estamos viendo dos raíces. Nos dice que cuando tenemos más de una raíz, dos, tres, quizá, vamos a hablar de un proceso de formación de palabras llamado composición. Entonces la composición se va a dar cuando veamos no solo un lexema, sino dos o más. ¿Ok? Y luego vamos a tener un proceso de formación de palabras donde se unen estos dos primeros procedimientos, donde se une una derivación y una composición.
Si usted se da cuenta acá, ropavejero, que es una palabra clásica que venía en examen, tenemos rop, lexema, ¿ok? Veg, lexema. Hasta ahí podemos decir que es una composición, ¿cierto? Pero luego vemos un er derivativo y un o flexivo. Entonces, si veo lexema, lexema, digo composición. Pero hay algo más, hay una derivación. Entonces tendría un lexema y también podría tener un lexema más derivativo, ¿no? Entonces, en la parasíntesis se mezclan las dos anteriores circunstancias, la composición y la derivación. ¿Ok? Ahora, si usted ve, en todas las palabras generalmente van a haber flexivos. Por eso es que cuando se utilizan los flexivos, no hace referencia a ningún proceso de formación de palabras, porque siempre es posible que estén ahí. Los flexivos de género y de número es posible que siempre estén en las palabras, claro. Por eso es que no intervienen en los procesos de formación de palabras. O sea, están ahí, pero no definen si es una composición, si es una derivación o si es una parasíntesis. Sabemos que están ahí, lo vemos, están ahí, pero no interfieren con la descripción del proceso de formación de palabras. ¿Ok? De una vez me preguntaron, profesor, ¿y los flexivos siempre van a estar? Por eso no son elementos que definen. ¿Qué es lo que sí define? Los lexemas y los derivativos. Esos son los morfemas que van a definir estos procesos de formación de palabra. Si tiene más de un lexema, composición. Si tiene morfema gramatical derivativo, ¿no? Derivación. Si tiene los dos, parasíntesis. ¿Ok? Bueno, eso es para tener una idea, porque todavía más adelante es que vamos a ver los procesos de formación de palabra, que además de estos tres, que son los más productivos, hay otros procesos de formación de palabras, como el acortamiento, las siglas, etcétera, ¿no? Que más adelante están los procesos de formación de palabras, ¿ya? Aunque podríamos irnos de frente ahí, pero vamos a ver primero la estructura interna, que es casi lo que ya hemos visto en los esquemas previos que hemos hecho, ¿ya? ¿Listo? Estamos por ahí. Ya. A ver, vamos a ver acá. Miren, cuando hablamos de morfema, recordamos unidad mínima significativa abstracta, ¿ok? Ahí está el detalle. Significativa abstracta, fundamental para identificar fonema. Unidad mínima, recuerden, significativa porque tiene significado y es abstracto porque está en la mente del hablante. Pero ya sabemos que nos valemos de los morfos, que son la parte material. ¿Ok? Pero como intentamos describir lo que hay en la mente del hablante, por eso hablamos de los morfemas. Tenemos esta palabra aquí, perritos, ¿no? Si nos hubiesen pedido hacer una segmentación morfológica, esta sería la segmentación morfológica adecuada. ¿Por qué? Recuerden, morfema, unidad mínima significativa. Cada estructura morfológica tiene un valor significativo. Tenemos acá, por ejemplo, per, donde es la raíz, id, donde es vamos a ponerle aquí, derivativo. Tenemos o, tenemos s, donde tenemos flexivo de género y flexivo de número. Entonces tenemos el lexema, derivativo, flexivo, flexivo. Esa palabra tiene 4 morfemas. Uno es la raíz y 3 son gramaticales. De estos 3 gramaticales hay uno que es derivativo y hay 2 que son flexivos. Uno es de género y el otro es de número. En un salón me dijeron, señorita, pero si los dos son flexivos, la O y la S, los dos son flexivos, ¿por qué no los ponemos juntos, no? Y lo que pasa es que cada uno aporta un valor a la palabra. Por eso es que no pueden ir juntos, por más que los dos sean flexivos, o sea, no van juntos, van separaditos, porque recuerden, el morfema es la unidad mínima significativa. Entonces, si hay dos elementos y tienen dos significados, no los voy a poder juntar en una segmentación morfológica. ¿Ok? ¿Qué más tenemos aquí? Este esquema que más o menos lo hemos trabajado ahora hace un ratito, me dice ahí.
Morfema, unidad mínima, abstracta, significativa, ¿no? Donde tenemos, por un lado, justamente esta expresión morfo, que es justamente la parte material, y que cuando tenemos más de un morfo, hablamos de esta denominación alomorfos, ¿ok? Variación material de un morfema. ¿Qué viene a ser aquí? Dice, son las variantes, ¿no? Del morfema. Como estuvimos viendo más o menos aquí, hay algunas formas, ¿no? En negación, por ejemplo, con ese i, con ese in, con ese in, ¿no? Tenemos plural con esa s o esa es, cualidad, por esa, es, idad, por ejemplo, entre otros, ¿ok? Entonces, más o menos eso para recordar un poquito eso que estuvimos viendo de morfema, morfo y alomorfo. ¿Listo? ¿Qué más tenemos por aquí? Déjame ver ahora. Estamos bien. Y este esquema, que también lo hemos más o menos trabajado, miren, el morfema se clasificaba, recuerdan, en dos grandes grupos. Uno que eran los lexemas y otro que eran los gramaticales. Ya, aquí este es esquema un poquito más ordenadito, pues, ¿no? Con sus rayitas más precisas, ¿no? Entonces nos habla de los morfemas que son las raíces, ¿no? Que es el morfema lexical, los morfemas lexicales. Y tenemos los morfemas gramaticales con los flexivos y los derivativos, que vienen a ser aquellos que, recordemos, estos gramaticales, ¿qué es lo que hacen? Se añaden a las raíces. ¿Listo? Entonces, dentro de los morfemas tenemos las raíces y los que se añaden a las raíces. ¿Listo? Estos que se añaden a las raíces se van a clasificar en estos dos grupos, flexivo, derivativo. Dentro de los flexivos vimos los simples, que hablaba de género, que hablaba de número, ¿cierto? Los simples. Y hablábamos de los amalgama, ¿no? Los amalgama que expresaban características verbales exclusivamente, como número, persona, tiempo, modo y aspecto. Y que se le conocen como la conjugación verbal. Dice acá el amalgama expresa que varios significados que se han unido y fusionado en una estructura. ¿Ok? Más o menos eso es lo que vimos. Acá dice esos perros negros y vamos a ver justamente cómo es que observamos género, número, género, número, género, número, ¿cierto? Ahí están los morfemas flexivos simples. Esos perros negros. Y en el caso de la amalgama, pues vemos ahí este an de ladran, que nos da la flexión verbal en cuanto a estas diversas desinencias verbales. ¿Ok? Más o menos eso es lo que vimos en el esquema anterior que escribimos, pero que aquí está un poquito más ordenadito, ¿no? Así ya, con sus cuadritos y todo lo demás. ¿Ya? Y los morfemas derivativos, que habíamos dicho justamente que eran aquellos que propiciaban un cambio significativo y posiblemente un cambio en la categoría gramatical de la palabra. Tenemos aquí este os de cauteloso, ese es de honradez, ese in de azulino o este in de indócil. Entonces podemos reconocer que los derivativos pueden estar después de la raíz o incluso antes de la raíz, como en indócil. ¿Ok? Entonces, la posición de los derivativos puede ser en forma de prefijo y puede ser en forma de sufijo. ¿Ok? Entonces, este cuadrito es bastante práctico, ¿no? Que de alguna manera nos ayuda a entender cómo es que se clasifican los morfemas y nos ayuda a entender cómo se da la estructura interna de la palabra. ¿Listo? Entonces, todo eso que hemos visto hasta ahora nos va a permitir, de alguna manera, identificar fácilmente los procesos de formación de palabras. ¿Cómo podemos hablar de procesos de formación de palabras si no entendemos cómo está estructurada la palabra?
¿Ya? Esos procesos de formación de palabras, que es a lo que vamos, ¿no? Lo que nos interesa, porque muchas veces nos preguntan, ¿qué proceso de formación de palabras tiene? Parasíntesis, derivación, posición, acronimia, acortamiento. No van a ser fáciles de identificar si es que no conocemos la estructura interna de la palabra, como es aquí. ¿Ok? Es que este esquemita es bastante preciso y práctico para recordar la clasificación de morfemas que estructuran a la palabra. ¿Listo? Tenemos acá los morfemas flexivos de forma explícita con ciertas características, como que añaden valores gramaticales de género, ¿está? Y de número, básicamente. Pero si hablamos de verbo, son características o desinencias verbales que involucran número, persona, tiempo, modo y aspecto. ¿Listo? Eso es lo que vamos a encontrar en estos morfemas flexivos. ¿Ok? En estos morfemas flexivos. Flexivos simples y flexivo amalgama. Ojo, no produce cambio. Esto es importante recordar. Los flexivos no producen cambio en la categoría gramatical de la palabra. ¿Qué más? Estos flexivos no modifican el significado básico de la palabra. Solo lo flexionan en género, en número o en conjugación verbal, pero no modifican el significado básico de la palabra. ¿Ok? Diferente a los derivativos. ¿Por qué? Porque los derivativos nos dicen que sí modifican el significado de la palabra. Nos dicen que cambian la categoría gramatical de la palabra. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin cambio el significado de la palabra? ¿Con qué fin cambio la categoría gramatical de la palabra? Con este. Incrementar el repertorio léxico de la lengua. Los morfemas gramaticales derivativos tienen el fin de incrementar, eso de acá, incrementar el repertorio léxico de la lengua. Ese es el fin. Por ello es que cambian el significado, por ello es que incluso podrían cambiar la categoría gramatical. ¿Ok? ¿Listo? Bien, entonces aquí vamos a hacer una pequeña pausa. Me parece que aquí hay unos ejercicios de aplicación para resolverlos en base justamente a estos morfemas gramaticales flexivos y derivativos. ¿Ya? Parece que aquí está. Ya, entonces vamos a hacer una pausa de un par de minutitos y desarrollemos estos ejercicios de aplicación para luego pasar a los procesos de formación de palabras. ¿Listo? Ya. A ver, hacemos una pequeña pausa. Aquí. Y vayan revisando estas palabritas para poder trabajarlas juntos en un par de minutitos, ¿ya? ¿Listo? Vamos a revisar entonces nuestras preguntas. A ver, ¿dónde está? Dice ahí. Identifique los morfemas flexivos de las siguientes palabras. ¿Ya? Entonces vamos a ver aquí. Ahí está, muy bien. Vamos a verlo. Ahí dice, identifique los morfemas flexivos, dice acá, y aquí los morfemas derivativos. Cuando nos dicen esos morfemas flexivos y morfemas derivativos, entonces yo automáticamente voy a tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Como me piden morfemas flexivos, entonces yo recuerdo, flexivos es, ojo, género, ¿cierto? Número y el amalgama. Ahí está, flexivo. Eso es lo que me están pidiendo. ¿Listo? Ahora, la primera palabra dice ahí, felicité.
yo felicité a mi hijo. Ah, ya, felicitar es verbo, ¿cierto? Ah, entonces esa E de felicité, si está en un verbo y que está flexionado, es el amalgama, ¿cierto? Entonces ahí tenemos un amalgama que tiene enlace con una raíz verbal. ¿Listo? Felicito. Hasta ahí. Luego dice tiburones, que viene de tiburón, ¿cierto? Y entonces tenemos este es. Y tenemos un flexivo de número. ¿Ok? Luego tenemos acá un profesoras, ¿cierto? Que viene de profesor. Viene de profesor. Y entonces, ¿qué encontramos ahí? A, S. Esta A, flexivo de género, y esta S, flexivo de número. Luego dice sobrinos, que puede ser también sobrinas. Raíz, sobrín. Tenemos O y tenemos S. La O, flexivo de género, y la S, flexivo de número. ¿Ok? Trujillanos, que viene de Trujillo. Entonces aquí observamos un AN, pero este es un derivativo. Como no me lo piden, bueno, O, S. Y ahí tenemos O, flexivo de género, y S, flexivo de número. ¿Listo? Entonces, como me piden morfemas flexivos, yo siempre debo recordar cuáles son esos flexivos: género, número y el amalgama. No hay más. Género, número y el amalgama. ¿Ok? Entonces, recordar siempre eso. Cada vez que me pidan flexivos, género, número y amalgama. ¿Qué más puedo recordar? Miren, que los morfemas flexivos siempre van a ser los últimos de la palabra. Los últimos morfemas de la palabra. ¿Por qué? Porque nos habla de género y de número. Y eso siempre va a ir al final de todos los morfemas. ¿Ya? Entonces, cuando les pidan flexivos, recuerden, los flexivos siempre van a estar al final de la palabra. ¿Ok? Siempre, al final de la palabra. ¿Ok? Ya. Listo. Vamos. Morfemas gramaticales derivativos. Si a mí se me complica, porque puede ser, pues, ¿no? O sea, claro, uno tiene ciertas complicaciones a veces, ¿no? Si a mí se me complica los morfemas gramaticales derivativos, ¿qué es lo que yo podría hacer? Ah, saco las raíces y saco los flexivos. ¿Qué me va a quedar? Derivativos. Cuando me piden derivativos, a veces uno se concentra en buscar los derivativos, pero ojo, haga lo que sienta que puede ser más fácil para usted. Ah, no, para mí facilito son los flexivos. Ya, saque los flexivos. ¿Qué más saca? Las raíces. ¿Y qué le va a quedar? Los derivativos. Vamos a intentar hacer eso. ¿Ok? Miren, tenemos acá, dice industrializados. Ahí, miren, voy sacando O flexivo, S flexivo. ¿Listo? Necesito ubicar la raíz. Ah, industrializados, que viene pues de industria, ¿no? Entonces, mi raíz. ¿Qué me queda? Estos de acá. ¿Y esos qué van a ser? Los derivativos. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? A ver, vamos a ponerle otro color, verde ya. ¿Qué es lo que tenemos derivativo? At. Ya luego lo va a ver recurrentemente, ese at. ¿Qué más? Is. Por ahí lo va a encontrar también recurrentemente, ese is. Y aquí hay uno más difícil de ver, que es este al. Señorita, pero no era esta industria. Hay un detalle, miren, la raíz termina en A y el sufijo derivativo que viene empezaba en A. Para que no haya una disonancia, lo que a veces se estila hacer es eliminar una de esas A. Pero yo no voy a eliminar esta A del derivativo porque se quedaría solo la L, pues, ¿no? Entonces se elimina la A de la raíz. Y entonces esa A de al es el que se va a mantener. ¿Ok? Entonces ahí tenemos tres morfemas gramaticales derivativos añadidos a la raíz y están en medio, si se dan cuenta, en medio de la raíz y de los flexivos. ¿Ok? Ahora, vamos a ver. Antihigiénicos.
¿De qué palabra viene? Un momentito, profesor, a mí me gusta O, S. Listo. Ya eliminé. Ah, pero vamos a ponerlo con rojo, ¿no? Ya, para no confundirnos, con rojo. O y S. Y ahí tengo dos flexivos. Listo. Ya, ahora la raíz. Antihigiénicos, que viene de higiene, ¿cierto? O sea, higiene. Ya está. ¿Qué es lo que me va a quedar? Vamos a ponerlo con verde. Anti, y me va a quedar este de acá. Ic. Y a poco, cuando haga segmentación morfológica, va a haber ese ic recurrentemente, derivativo. ¿Listo? Siguiente. A ver, vamos a ver acá. Semicirculares. Semicirculares. ¿Ok? Quito. Ay, con rojo, ¿verdad? Ya con rojo para no confundirlo. Semicircular, semicircular. Quito este flexivo plural. ¿Listo? Identifico la raíz de círculo. ¿Listo? ¿Qué me va a quedar? Los derivativos. Semi y me va a quedar este ar. Ya también lo verá que es recurrente como derivativo. Ese ar. Seguimos, a ver, acá, ya. Intramuscular. Intramuscular. No tiene flexivos, si se dan cuenta, no hay flexivos. No hay flexivo de género, no hay flexivo de número, no hay amalgama, no puedo quitar ningún flexivo ahí. Vamos por la raíz. La raíz intramuscular que viene de músculo. Ahí está mi raíz. De músculo. ¿Ok? Luego tenemos acá intra. Y luego tenemos este de acá, ¿se dan cuenta? Ar. Ya lo va viendo, ya lo va viendo. Ahí está. Ar. Abajo, dice ahí, desubicados. Ya, por favor, señorita, déjeme quitar los flexivos. O S. ¿Listo? Raíz. Desubicados que viene de ubiqué. Ubicamos. Ubiqué. Ahí está mi raíz. Yo ubico, ubic. ¿Qué nos va a quedar? Des y este at. ¿Ya se da cuenta? Mire cómo recurrentemente vamos a tener at, cómo vamos a tener ese ar, y ya más adelante verá ese ic, y este al también es recurrente. ¿Ok? Entonces, cuando nos piden morfemas gramaticales derivativos, siempre vaya por lo que usted conoce. Ah, no, yo conozco los flexivos, ya. Saca los flexivos. Las raíces, más o menos, porque es de la palabra de la que viene. Saca las raíces. ¿Qué te va a quedar? Los derivativos. ¿Ok? Depende cómo le sea más fácil para usted. Avance, no se haga problema. ¿Listo? Ya. Ajá, muy bien, ya. Vamos a avanzar entonces. Uy, Dios mío, estaba mi cámara apagada ya. Vamos a avanzar con los procesos de formación de palabras y luego vamos a revisar algunos detalles más. ¿Ya? Miren, dentro de los procesos de formación de palabras vamos a tener, como estábamos viendo, la composición y la derivación, ¿no? La composición y la derivación. Y si unimos estos dos procesos de formación de palabras, vamos a tener la parasíntesis. ¿Ok? Derivación, recordemos, ¿qué es la derivación? Miren, lexema unido a morfemas gramaticales derivativos. ¿No? Puede ser, puede ser morfema gramatical derivativo. Uno, como des en desleal, pueden ser dos, ¿no? Antes y después como indudable, ¿ok? Igual, supra y este ic, supraglótico, supraglótico. Entonces, cuando hablamos de derivación, vamos a tener lexema más morfema gramatical derivativo. Ojo, puede haber derivativo 1, puede haber derivativo 2, por ahí hasta podemos encontrar el derivativo 3, no hay problema. En tanto haya un solo lexema más derivativo, vamos a tener proceso de formación, derivación. ¿Listo? Ahora, cuando hablamos de la composición
me exige que tenga, aquí, vamos a mover esto para acá, que tenga lexema más lexema, no derivativos. Lexema, 1, 2, 3, los que haya, ¿ok? Más de uno, los que haya, pero no derivativos. Y entonces ahí vamos a hablar de composición. Como por ejemplo acá, lexema 1 más lexema 2 nos va a dar una palabra compuesta. ¿Puede haber más? Podría haber un lexema 3 quizá, o un lexema 4 exagerando, pero generalmente va a ser de 2 o de 3, ¿no? Y cuando hablamos de la parasíntesis, vamos a hablar de ambos procesos. La parasíntesis abarca ambas circunstancias, tanto la composición como la derivación. ¿Ok? Ahora, pero cuando hablamos de parasíntesis, hay uno que me dicen que es como composición-derivación y hay otro que me dicen que es como prefijación y sufijación simultánea. Cuando hablamos de parasíntesis, composición, derivación, vamos a encontrar lexema, lexema, derivativo. ¿Ok? Lexema, lexema, derivativo. Ahora, a esta suerte de prefijación, sufijación simultánea, sucede que a este prefijo, ¿no? Vamos a poder ver que en realidad es casi como un lexema, es un lexema, ¿no? Entonces ese prefijo, obviamente porque está antes de la raíz, suele ser pequeño, ¿no? Pero en realidad es un lexema. Si ustedes ven este o este en, o esta a, son preposiciones, ¿no? Y las preposiciones son lexemas, ¿cierto? Y bueno, lo que viene después, el derivativo, ¿no? Sin duda. Pero esta suerte de prefijación, sufijación, ¿qué es lo que tienen el prefijo? Lexemas. Son lo que suelen ser estas preposiciones, ¿no? Miren, hay uno recurrente que van a encontrar, que es este de acá, en. ¿Cómo en? Aquí dice en, por ejemplo, engrandecer, engrandece. Entonces, este en fusionado a una raíz, ¿no? Nos va a dar justamente la parasíntesis. Y hay estructuras muy similares. Por ejemplo, ¿cuál? Vamos a escribir acá. Si yo digo en y le añado de camino, caminar, encaminar. ¿Qué cosa quiere decir encaminar? ¿No? Digo, voy a encaminar a mi hijo, voy a llevarlo, sacarlo de un camino y llevarlo por otro camino que yo considero que es correcto. Entonces, lo voy a encaminar, porque está en un camino que no es el correcto. Entonces, lo voy a encaminar. Ese en involucra movimiento, sacar, poner, ir, llevar. Entonces, encaminar. Y es parasintética. Así como esto que dice engrandecer, ¿no? Entonces, no es solo grande, no es algo grande, sino es que lo voy a engrandecer, lo voy a volver grande, lo voy a convertir en algo grande, lo voy a engrandecer. ¿Se dan cuenta? Y hay varios así, ¿ah? Si yo digo, por ejemplo, endulzar, en dulce, endulzar. ¿Qué es que yo voy a endulzar el café? Yo lo voy a convertir en algo dulce. Le voy a añadir algo para que se convierta en algo dulce. Voy a endulzar su vida, ¿no? Si voy a, una vez usaron en el examen, empanizar. Y la gente decía, pero ¿qué palabra es esa? Empanizar. Bueno, de repente usted no cocina mucho, ¿no? Pero empanizar es como que usted va a empanizar una milanesa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Le va a colocar apanado, la va a empanizar. Le va a colocar en ese pan que lo rayan, ¿no? Empanizar. Entonces, una milanesa la va a empanizar. ¿Se da cuenta? Para freírla, qué sé yo. Entonces la va a envolver con pan rallado. La voy a convertir como en una empanada, digamos.
empanizar. ¿Se da cuenta? Endulzar, encaminar, engrandecer. ¿Qué va a tener ahí? Parasíntesis. Porque tiene ese en, que unos le dicen que es obviamente un prefijo, pero que de alguna manera, si nos damos cuenta, es una preposición. Una preposición es un lexema como tal. Entonces podríamos continuar en algo similar, ¿cierto? ¿En qué? Que es lexema, camín, lexema, y este ar derivativo. Es una parasíntesis. ¿Se da cuenta? ¿Ok? Entonces, encaminar, empanizar, endulzar, embotellar, parasíntesis. ¿Ok? A ver, ¿qué más tenemos por acá? Ah, otro ejemplo por aquí también común, este A, de amargar, ¿no? Amargado. Entonces, amargado, ¿qué es? Diferente de amargo, sí. Ese amargado es como que se ha vuelto alguien amargo, ¿no? Entonces, lo voy a amargar, voy a ir a la casa de mi enamorado para amargarlo. Ah, entonces yo lo voy a amargar, ¿se dan cuenta? Lo voy a convertir en algo amargo. Él se ha amargado solito la vida. Entonces, él mismo se ha amargado a sí mismo. ¿Se dan cuenta? Esa A también va a estar presente. Se va a considerar también prefijo, sufijación simultánea, pero se dan cuenta, la A funciona solito, es también un lexema. ¿Ok? Lexema, lexema, derivativo. ¿Listo? Entonces vamos a tener ahí derivación, composición y esta construcción de palabras que es un poquito más compleja que las anteriores porque es la unión de esas dos construcciones previas. ¿Ya? La parasíntesis. Y vamos a tener aquí algunos procesos de formación más. Miren, por ejemplo, de estos, uno más sencillito que otro, acortamiento. ¿Mm? ¿Qué es el acortamiento? La abreviación, la parte cortita de la palabra. Como por ejemplo, pues, si digo auto, ya no digo automóvil. Si digo polio, ya no digo poliomielitis. Si digo bici, ya no digo bicicleta. Si digo kilo, ya no digo kilogramo. Si digo depa, ya no digo departamento. Si digo, por ejemplo, cumpa, ya no digo compadre, ¿no? Entonces el acortamiento suele ser esa parte corta de la palabra. No es una abreviatura, sino es la parte corta, la primera parte de la palabra, la parte corta. No, no quiero decirlo todo porque es mucho, es muy largo. Entonces acorto la palabra a un pedacito que pueda ser pronunciable y que me recuerde a ello de lo que estoy hablando. ¿Ok? Otro también por ahí, la abreviatura. Ya. ¿Me puedo confundir con el acortamiento? No. ¿Por qué? Porque la abreviatura, diferente al acortamiento, tiene puntito. ¿Se da cuenta? La abreviatura, diferente al acortamiento, tiene puntito. Esa palabra cortita con punto es abreviatura. La abreviatura. ¿Ok? Me dice acá, las abreviaturas se escriben con mayúscula o minúscula, ¿sí? Según corresponda. Y las palabras igual se está abreviando. Listo, la parte corta, pero siempre va a tener punto, ¿ok? Siempre punto. Ahí tengo esa diferencia entre el acortamiento y la abreviatura. Y uno más, por ejemplo aquí, cuando me dice sigla y acronimia. Ya, a veces uno se confunde, pero hay un detalle ahí. ¿Qué sucede? La acronimia es un proceso de formación de palabras mediante el cual la sigla se convierte en un sustantivo. Entonces, la acronimia, ¿de dónde viene? De la sigla. Entonces, la acronimia originalmente ha sido una sigla. ¿Ok? La acronimia ha sido una sigla, pero por el uso se ha convertido en un sustantivo. Por el uso frecuente, por el uso común, se ha convertido en un sustantivo. Entonces, es un proceso de formación de sigla a sustantivo. Ahora, puede ser a sustantivo propio o puede ser a sustantivo común. ¿Y eso de qué depende? De la naturaleza de la sigla. Si es de una institución, tendrá que ser propio.
como un nombre. Si es una cosa, un objeto, algo que no merezca justificación de mayúscula, entonces será común. Por lo que aquí vemos UNICEF, o sea, originalmente era con mayúscula, UNICEF, así. Sedapal, originalmente era mayúscula, Sedapal. OVNI, originalmente era mayúscula, OVNI. Originalmente era una sigla, pero por el uso común se convirtió en sustantivo. Y estamos viendo que hay unos que van con mayúscula, como UNICEF, como Sedapal. ¿Por qué? Porque son instituciones, son nombres de instituciones. Por eso se convierte en sustantivo propio. Y OVNI no tiene justificación. Es una cosa, un objeto, ¿no? Entonces, sustantivo común. Entonces, dentro de la acronimia vamos a encontrar sustantivos propios y sustantivos comunes. Y eso va a depender de la naturaleza de la sigla. ¿Ok? Ahora, una pregunta válida sería, ¿y por qué todas las siglas no pasan a acrónimos? ¿No? Porque hay ciertos criterios, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es que tenga 4 letras a más. Entonces puede tener 4 letras o más, como para que se considere una palabra, digamos, ¿no? Ahora, pero yo veo ahí UNMCM, pero yo veo que tiene más de 4 letras, pero no está como acrónimo. ¿Por qué? Porque además de tener 4 letras o más, tiene que poder pronunciarse como una palabra común y corriente. Ay, ya, pero ¿cómo pronunciamos San Marcos? Es UNMSM. Así lo pronunciamos, ¿cierto? Voy a ir a la UNMSM. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Pronuncio letra por letra, UNMSM. ¿Se dan cuenta? Entonces, no podría convertirse en un sustantivo porque no puede pronunciarse como una forma regular, como una palabra regular del español, ¿no? Aunque como yo les comentaba a sus compañeros, yo he escuchado, ¿ah? Que dicen, mañana voy a ir a la UNS, pero no se puede, o sea, mañana voy a ir a la UNS, pero es que no tiene vocales. Señorita, pero yo puedo pronunciar UNS, pero no es una sílaba del español. O sea, no hay vocal, consonante, 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 no hay. Entonces no puede convertirse en una palabra común, no puede convertirse en un sustantivo, ni propio ni común, no puede. Pásame tu, no dicen no, pásame tu DNI, letra por letra. Entonces, no todas las siglas van a poder convertirse en sustantivos propios o comunes. Habrán algunos que sí, habrán algunos que no, y eso va a depender de lo que la RAE establece en base a los criterios que permiten que se convierta en un acrónimo. ¿Ok? Entonces, dentro de los procesos de formación de palabra, vamos a tener estos dos procesos de formación de palabras. Derivación, composición, parasíntesis, que son los más productivos, pero también las siglas, la acronimia, el acortamiento y la abreviatura. ¿Listo? Acá tenemos unos ejercicios, pero antes de eso vamos a revisar las clases de palabra. ¿Ya? Entonces revisamos las clases de palabra y luego terminamos con los ejercicios. Miren, dentro de las clases de palabra, según la morfología, vamos a tener dos formas de clasificar a las palabras. Las palabras se van a clasificar en base a su variabilidad y a la cantidad de morfemas. ¿Listo? Cuando hablamos de esta suerte de variabilidad, ¿mm? ¿A qué se refiere? Que varía, que cambia, o sea, que se pueden flexionar. ¿Qué palabras se pueden flexionar? Dice acá, sustantivos, adjetivos, determinantes, verbos, principalmente. Esas son las que pueden flexionarse, cambiarse. ¿Por qué? Creo que por aquí tenía una hojita libre. Vamos a ver acá. Al inicio creo que tenía una hojita libre. Ya, miren. ¿A qué se refiere con eso? Miren, cuando tenemos una FN, que veremos más adelante todavía en otras semanas, existe el núcleo de la FN, que suele ser un nombre.
Y ese nombre va a estar acompañado de modificadores directos. ¿Listo? Si decimos, por ejemplo, aquellos niños feos, ¿no? O podemos decir lindos también ya. Feos, lindos, ¿no? Ya vamos a poner lindos ya, para que no digan que estoy diciendo otra cosa. Aquellos niños lindos, que la vez pasada fue a la casa de mi amiga y vi unos niños que eran bien chukis, así que decía, feo. Aquellos niños lindos. Entonces yo identifico el núcleo, niños, que es un sustantivo. Pero veo que el sustantivo está flexionado en género y en número. Entonces tiene morfema flexivo de género y flexivo de número, ¿cierto? Pero ese núcleo puede estar acompañado de esta suerte de modificadores. Entonces tiene modificador directo por acá y modificador directo por acá. Estos modificadores directos pueden ser, como en este caso, los determinantes, categoría gramatical, y también pueden ser los adjetivos, categoría gramatical. Y yo observo que estos determinantes también tienen género, número. Y observo que el adjetivo también tiene género, número. ¿Por qué? ¿Por qué es que los dos tienen género, número? Se dice, se entiende que la FN establece concordancia, pide concordancia, exige concordancia. Entonces, al interior de la FN tiene que haber concordancia. Y la concordancia se da en género y en número. Entonces, si es sustantivo, tiene género masculino y número plural, entonces yo exijo que tanto los determinantes tengan esa misma característica, ¿cierto? Y los adjetivos, si hubiese, como en este caso que hay, también. Entonces, yo me doy cuenta que así como el sustantivo está flexionado en género y número, tanto los determinantes como los adjetivos tienen que tener esta flexión de género y número para concordar con el núcleo de la frase nominal. En ese sentido, ¿qué palabras son variables? El sustantivo, los determinantes, los adjetivos. ¿Se da cuenta? Ahí se evidencia. ¿Qué otra palabra me has dicho que era también variable? Los verbos. Claro, si yo digo, por ejemplo, como hemos estado diciendo, compró, pero yo quiero otra flexión, entonces digo, compramos, ¿eh? Compré, ¿cierto? Comprarán. Entonces, yo me doy cuenta y evidencio que el verbo es altamente variable, se flexiona también, porque tiene qué cosa, al amalgama. Entonces vemos aquí flexivos de género, flexivos de número y flexivos amalgama. A eso se refiere con que una palabra sea variable, ¿ok? Volvamos a nuestra diapositiva, que está por aquí. Uy, nos fuimos hacia atrás, Dios santo. Ya, ¿estaba por acá? Sí, acá. Miren, entonces cuando hablamos de estas palabras variables, estamos hablando de que se flexionen. Y podemos identificar que los sustantivos, los adjetivos y los determinantes, así como los verbos, se flexionan. ¿Listo? ¿Cuáles son los que no se flexionan? Los que no se flexionan son, dice acá, los adverbios, las preposiciones y las conjunciones. Eso no se varía, eso no se flexiona, eso no cambia. ¿Ok? Entonces, cuando me digan clases de palabras según la morfología, yo sé variables, invariables. Ahora, vemos aquí que nos hablan acerca de los pronombres. Y los pronombres van a estar en ambos grupos, porque van a haber pronombres que sí se flexionan y habrán pronombres que no se flexionan. Por ejemplo, aquí, los que sí se flexionan, cuando digo estos, estas, cuando digo míos, mías, hay flexión, género, número, ¿se da cuenta? ¿Quiénes? Hay flexión, le añado plural. Pero habrán otros pronombres que no. Si digo conmigo, contigo, consigo, esos no cambian. Si digo me, si digo el ti, ¿no? No cambian. Entonces los pronombres van a estar en ambos cajones. Habrán algunos que cambian y otros que no cambian. ¿Listo? A eso se refiere con variabilidad. Ahora,
Cuando me dicen cantidad, entonces digo monomorfemática, 1. Polimorfemática, más de 1. ¿Ok? Mono, 1. Poli, más de 1. ¿Listo? Ahora, por ejemplo, si yo tengo la palabra sol que hemos visto, tiene un solo morfema, es monomorfemática. Pero pregunto, ¿podría cambiarlo a polimorfemática? Sí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Añadirle otro morfema. Ah, entonces podría decir, como dijimos, ¿cierto? Solar. Y en solar decíamos sol, lexema, y ar, derivativo. ¿Ahí qué cosa va a tener? Dos morfemas. Ya es polimorfemática. ¿Ok? Entonces, monomorfemática, uno. Polimorfemática, más de uno. ¿Qué encontramos en las monomorfemáticas? Palabras como pastel, cáliz, útil, raíz. También podríamos encontrar las conjunciones, como y, por ejemplo. También podríamos encontrar los adverbios, como sí, por ejemplo. También podríamos encontrar las preposiciones, como de, por ejemplo. Entonces vamos a encontrar en las monomorfemáticas las conjunciones, los adverbios y las preposiciones. ¿Por qué? Porque si usted recuerda, los adverbios, las preposiciones y las conjunciones no cambian, no varían, y entonces tienen una sola estructura, y por lo tanto son monomorfemáticas, ¿ok? Entre otras palabras como sustantivos, adjetivos, etc. ¿Listo? Las polimorfemáticas, su nombre lo dice, ¿no? Varias. Entonces puedo ver ahí esas varias, ¿no? Anti, escorbut, ic, o, intra, ben, os, a. Lentísimo, o, s. Infraglótica. ¿Ya está? Entonces, monomorfemática, un morfema. Polimorfemática, dos, más morfemas. ¿Listo? Eso responde un poquito a lo que es la suerte de clasificación de palabras que establece la morfología. Así como cuando hablamos del acento, que nos permitía clasificar a las palabras en agudas, graves, esdrújulas, sobresdrújulas, ¿no? El acento, ese rasgo prosódico de la fonología. Entonces, en morfología, la cantidad de morfemas nos permite clasificar a las palabras en monomorfemáticas, polimorfemáticas y también, según su variabilidad, en variables o en invariables. ¿Ok? Entonces, estas van a ser las dos formas de clasificar a la palabra. Listo. Eso es lo que teníamos que ver el día de hoy. Como todavía tenemos unos minutitos, vamos a hacer este ejercicio de aplicación y aquí terminamos, ¿ya? Entonces todavía tenemos hasta la 1:30. Sí, está bien. 2 minutitos y desarrollamos esta práctica de acá, ¿ya? Voy a quitar esto, a ver si en la uni sigue siendo recibido, pero pronunciarse como una palabra normal, como un acrónimo, sería una excepción porque me dijo que la. Exacto, sí. Por ejemplo, en uni sí se puede pronunciar, pero la RAE establece que tenga 4 o más letras. Entonces, ahí hay ese tema. No tiene 4 letras. Por eso es que no va en mayúscula, minúscula, ¿no? Puede ser que más adelante la reglamentación cambie, ¿no? Pero te dan cuenta que no tiene 4 letras. Entonces, la RAE establece 4 a más letras. ¿Ok? Ujú. Sí suenan, sí se pronuncian, pero no tiene el mínimo de letras que establece la RAE. ¿Listo? Ya, a ver, 2 minutitos más y desarrollamos este último ejercicio de aplicación, ¿ya? Un poquito, vamos acá.
¿Listo? Ahora vamos a revisar este último grupo de palabras. ¿Ya? Vamos a ver. Identifique, dice ahí, el proceso de formación de palabras. Vamos a ver entonces ahí el proceso de formación de palabras. Vamos a ver. Tenemos aquí. Miren, esta palabra que más o menos hemos estado viendo, así como las otras, ¿no? Engrandecer. Recuerde siempre ese in. Cuando usted vea un in enganchado a una expresión, siempre atento, como empanizar, empolvar, encaminar, engrandecer. Entonces tenemos ahí ese en, que va a funcionar como un lexema, grande, grande, otro lexema, y tenemos aquí derivativo, engrandecer, engrandecer, ahí está, ahí está, derivativo. Listo, suficiente con uno. Puede haber dos, puede haber más, no hay problema. Para síntesis. Exalumnos, ex, alum, que tenemos acá, alum, lexema, ex derivativo, o flexivo, S flexivo. Ya saben que los flexivos van a estar presentes siempre, siempre, así es que no interfieren en el proceso de formación de palabras. Pero si tenemos lexema y derivativo, palabra derivada. ¿Ok? Vamos a tener acá primaveral, raíz de primavera. Y ese al, derivativo. Entonces, lexema más derivativo, palabra derivada. ¿Listo? ¿Qué más tenemos acá? Indecopy. Miren, originalmente, indecopy, todo en mayúscula. Indecopy. Por el uso, se convirtió en un sustantivo propio. ¿Ok? La primera con mayúscula, lo demás en bajas, pero se convierte en sustantivo propio. ¿Por qué? Porque responde a una institución. Entonces, originalmente era una sigla, pero luego se convierte en un acrónimo porque cumple con la normatividad. Entonces, tenemos acronimia. ¿Listo? Saca puntas. ¿Ok? ¿Qué tenemos acá? Lexema, lexema, ya está. Composición. Tenemos luego curable, de cura, ¿cierto? Entonces tenemos lexema y luego tenemos hable, que es un derivativo. Palabra derivada. Por ejemplo, acá yo digo así, cura, ¿no? La palabra es cura, sí. Y se le añade un hable, ¿cierto? Pero ya sabemos que a una se va a eliminar. ¿Listo? Agridulce. Aquí, por ejemplo, ¿qué tenemos? Agri, lexema, dulce, lexema, composición. Pero si usted se da cuenta, en el momento que se han unido los dos lexemas, a veces hay algo que cae, que desaparece. Por ejemplo, acá, agri, ¿de qué viene? De agrio. Y obviamente dulce. Entonces, si hubiéramos dejado o se hubiera quedado tal cual, sería un poco disonante, ¿no? Agrio-dulce. Entonces, a veces en esas circunstancias, en borde, hay elementos que van a caer, como por ejemplo acá, que cae la O, porque la expresión de la palabra compuesta es agridulce. Entonces la O cayó y desapareció. ¿Listo? Igual tenemos lexema, lexema, composición. ¿Ok? Atemorizado. Ah, miren esa A, esa A. Atemor, temor. Entonces yo voy a atemorizarlo, ¿no? Ahora estoy viendo la última temporada de You, así es que hay gente que está atemorizada. Entonces, esta A la vamos a considerar, se dan ahí cuenta, esa A, eczema, ese temor, eczema, ¿y qué tenemos ahí? Atemor, at, derivativo, derivativo, para síntesis. Tengo dos lexemas y puede ser que tenga uno, en este caso hay dos, suficiente con uno para síntesis. ¿Ok? La O es flexivo, siempre va a estar, ya sabe, así es que no interfiere. ¿Ok? Sobre todo, sobre todo.
lexema, lexema, composición. Ennoblecido. Ajá, atentos ahí, atentos, ¿ah? Ennoble. O sea, yo voy a ennoblecerlo, lo voy a convertir en noble. Él se ha convertido en noble, se ha ennoblecido. ¿Se da cuenta? Siempre atento con ese en, ¿ok? Ese en de ennoblecido, en de engrandecer, en de empanizar, en de encaminar, endulzar. ¿Qué tenemos ahí? Lexema, lexema, y luego tenemos derivativo. Tenemos ahí noble, tenemos este sit, ¿se da cuenta? Derivativo, ya está, para síntesis. Ineficientes. Tenemos eficiente, por lo que este in, derivativo, más lexema, derivación. Y por último, cubre, cama. Tenemos acá lexema, lexema, composición. ¿Listo? Bien, jóvenes, ahí nos vamos a quedar. A ver qué hora es. Uy, Dios mío, se nos acabó la hora. Ya. A ver, voy a colocar aquí sus claves para que tomen una fotito, lo guarden, puedan desarrollar su práctica con calma en cualquier momento. Yo también le voy a tomar una fotito acá. Y vamos a colocarlo aquí para que tengan ahí cualquier consulta. Van haciendo su revisión, lo van desarrollando su práctica con calma. Voy a tomar una fotito, voy a dejar de compartir un minutito, jóvenes. Y voy a tomar la imagen que siempre se me esconde. A ver. Semana número 7 estamos, ¿no? Ya está. Semana número 7. PPT. Listo. Ahora sí. Ya está. Dando esto, coloco esto. Coloco a los participantes. Espérense un minutito, no se vayan. Tienen que salir todos juntos en la foto. Dice, a ver. Listo. Ahora sí. Listo. Bien, jóvenes, aquí nos quedamos. Voy a compartir otra vez las claves. Ah, no, ya lo dejé en el chat. He dejado las claves ahí. Así es que yo creo que hasta ahí nos quedamos. Y listo. Los dejo para que puedan descansar, tomar su refrigerio y ya luego continúan haciendo su revisión de clase. ¿Ok? Un abrazo, jóvenes. Cuídense. Bye, bye.